Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura: si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaron de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Hoy contemplamos dos lecturas que nos llevan a reflexionar sobre la sabiduría divina en contraposición a la sabiduría del mundo. Ambos pasajes nos guían a reconsiderar nuestros valores y prioridades a la luz de la sabiduría divina. A primera vista, estos dos pasajes pueden parecer desconectados, pero al mirar más profundamente encontramos una conexión vital de cómo Dios valora a las personas y cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad. En la primera lectura el apóstol Pablo aborda un tema fundamental: la elección divina. Nos recuerda que en la economía de Dios su elección es diferente de lo que el mundo considera sabio y poderoso. En lugar de elegir a los sabios, ricos y poderosos, Dios ha elegido a los débiles, los insensatos y los humildes. Pablo enfatiza que la predicación de la cruz es un punto de división. Para algunos, es un escándalo, para otros, es sabiduría y poder. La cruz, símbolo de humillación y sufrimiento, es en realidad el centro de la redención y la fuente de la sabiduría y el poder de Dios. Esto nos recuerda que el camino de la redención implica humildad, tanto de parte de Dios como de parte de aquellos que creen en Él. El mundo valora la sabiduría humana, el poder y la riqueza. La sociedad tiende a admirar a las celebridades, a los ricos y a los influyentes. Sin embargo, el reino de Dios opera en un plano diferente. Dios, frecuentemente, elige a aquellos que son débiles, humildes y considerados insensatos por el mundo. En esta elección divina se manifiesta la sabiduría suprema de Dios.
La elección de lo que el mundo menospreciaría es una manifestación del poder de Dios para transformar vidas. Esta lectura nos invita a gloriarnos en el Señor. Con esto, encontramos un principio fundamental, y es que no debemos glorificarnos a nosotros mismos. Cualquier logro, sabiduría o poder que tengamos es un regalo de Dios, y la verdadera razón para la gloria es Él. Cuando reconocemos esto, cambiamos nuestra perspectiva de éxito y reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto nos lleva a una profunda gratitud y humildad. La elección divina es paradójica. Dios escoge lo que el mundo desecha. Sin embargo, en esa elección se revela la sabiduría y el poder de Dios. La paradoja radica en que la debilidad de Dios, encarnada en la cruz, es más fuerte que la fortaleza humana, y la locura de Dios, la locura de la cruz, es más sabia que la sabiduría humana. En lugar de buscar la gloria propia, debemos buscar la gloria de Dios y confiar en que su elección es perfecta. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros en la vida cotidiana? En primer lugar, nos recuerda que no debemos desanimarnos si no somos considerados sabios o poderosos según los estándares del mundo. Dios puede y elige usar a los que son débiles y humildes para llevar a cabo su obra. Nuestra debilidad y humildad no nos excluyen del plan de Dios, al contrario, son las cualidades que Él utiliza. En segundo lugar, este pasaje nos desafía a cambiar nuestra perspectiva de éxito. En lugar de buscar la gloria personal, debemos buscar la gloria de Dios. Esto implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y dar gracias en todo momento. Finalmente, debemos abrazar la paradoja de la elección divina. La locura de la cruz y la debilidad de Dios son en realidad sabiduría y poder supremo. Cuando confiamos en Dios y reconocemos su elección divina en nuestras vidas, encontramos un nuevo significado de éxito y propósito. Que este pasaje nos inspire a vivir una vida de humildad, gratitud y confianza en Dios. Recordemos que su elección en nuestras vidas es un regalo precioso que nos llama a reflejar su amor y su sabiduría en el mundo. Que nadie se gloríe, excepto en el Señor, quien, en su elección divina, transforma nuestras debilidades en fortalezas. En el Evangelio de hoy, Jesús nos brinda una visión clara de lo que es importante a los ojos de Dios y cómo debemos relacionarnos con nuestras posesiones y prioridades en la vida. El Evangelio comienza con Jesús presentando a un administrador astuto que, cuando enfrenta la pérdida de su puesto, toma medidas audaces para asegurarse un futuro. En lugar de preocuparse por su bienestar temporal, se acerca a los deudores de su amo y reduce significativamente las deudas que deben pagar. Estas acciones, en un principio, pueden parecer deshonestas y cuestionables, pero aquí es donde la enseñanza de Jesús toma un giro inesperado. El señor del administrador elogia al administrador deshonesto, no por su deshonestidad, sino por su astucia. Esta astucia radica en cómo utilizó sus recursos limitados, en este caso, su conocimiento y posición, para prepararse para el futuro. Aquí es donde la enseñanza espiritual de la parábola comienza a cobrar vida. El Evangelio nos recuerda que debemos ser previsores en nuestra vida espiritual y en nuestras acciones en el mundo. Así como el administrador planeó para su futuro terrenal, debemos planificar y prepararnos para nuestra eternidad. Esto implica vivir nuestras vidas con la perspectiva del juicio eterno y la vida después de la muerte. Jesús enfatiza la importancia de acumular tesoros en el cielo. Esto significa que nuestras inversiones y prioridades deben estar centradas en el reino de Dios y no en acumular riquezas terrenales. La parábola desafía nuestra obsesión con las posesiones materiales y nos recuerda que nuestra verdadera riqueza es espiritual. Jesús nos presenta una lección poderosa. Al afirmar que ningún siervo puede servir a dos señores.
Esto resalta que nuestras prioridades deben estar claras. Si servimos a Dios, nuestras vidas deben reflejar esa devoción, y esto incluye cómo manejamos nuestras posesiones y riquezas. Jesús también menciona cómo las personas a menudo justifican sus acciones a los ojos de los demás, pero Dios conoce los corazones. Esto es un recordatorio de que nuestras motivaciones y acciones deben estar en línea con la justicia y la voluntad de Dios en lugar de ser impulsadas por el deseo de aparentar o ganar la aprobación de otros. El Evangelio concluye con Jesús dirigiéndose a los fariseos, quienes eran conocidos por su amor por el dinero. Les dice que lo que es altamente estimado por los hombres es abominable ante Dios. Esto es una advertencia contra la hipocresía y la falta de integridad en nuestra relación con las riquezas y nuestro servicio a Dios. Ahora, examinemos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. Reflexiona sobre tu vida y tu relación con Dios. ¿Estás viviendo con la perspectiva de tu eternidad? ¿Estás haciendo inversiones en el reino de Dios a través de tu tiempo, recursos y dones? Evalúa tus prioridades. ¿Estás más enfocado en acumular bienes materiales y riquezas terrenales? ¿O en buscar el tesoro espiritual que solo Dios puede proporcionar? Examinemos a quién o a qué servimos en nuestra vida diaria. ¿Están nuestras acciones y decisiones en línea con nuestra devoción a Dios? ¿Tus acciones reflejan la justicia y la voluntad de Dios? ¿O buscas la aprobación de los demás a expensas de la verdad y la integridad? Hermanos, evitemos la hipocresía. No actuemos de manera piadosa ante los demás mientras nuestros corazones están centrados en las posesiones y el egoísmo. En resumen, este Evangelio nos desafía a ser sabios y previsores en nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con Dios y nuestras posesiones. La verdadera riqueza y la verdadera sabiduría provienen de servir a Dios y acumular tesoros en el cielo. Recordemos que todo lo que tenemos, incluida la vida eterna, es un regalo de Dios, y nuestra mayor riqueza es nuestra relación con Él. Oración final. Dios misericordioso, te agradecemos por tu gracia y tu llamado a nuestras vidas. Ayúdanos a comprender que nuestro valor no está determinado por el mundo, sino por tu elección y tu amor. Enséñanos a confiar en ti en tiempos de debilidad y a servir con humildad y generosidad. Perdónanos por las veces que hemos priorizado las riquezas y el éxito mundano sobre nuestra relación contigo. Concédenos la gracia de administrar nuestras posesiones y talentos de acuerdo con tus valores y propósitos. Que podamos vivir de manera que refleje la prioridad de tu reino en nuestras vidas. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre y reflejen tu amor. Que podamos amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos a vivir de acuerdo a tus valores y a servir con alegría y gratitud. Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro viaje de fe. Que podamos ser luces en un mundo que a menudo valora lo contrario de lo que tú valoras. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.